Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque la política del gobierno federal ha sido no recurrir a deuda, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes un dictamen que permitirá a los estados y municipios reestructurar su deuda y buscar financiamientos para enfrentar la crisis por COVID-19. Veamos en contexto. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y otras leyes para que los gobiernos locales puedan redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias o emergencias sanitarias. Se incorporó la definición de emergencia o contingencia sanitaria para solicitar mayor endeudamiento, que deberán contar con el apoyo de 2/3 partes del legislativo local. Podrán contratar deuda de 2 a 3 años de plazo para atender necesidades temporales de liquidez que deberá ser pagada 3 meses antes de concluir su administración. También podrán diferir los pagos de la deuda de corto y largo plazo hasta por 12 meses. Asimismo, las transferencias federales etiquetadas de 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre de 2020 y las de 2020 en octubre de 2021. Tras la aprobación del Pleno, la iniciativa pasó al Senado para su análisis y posible aprobación. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ninguna entidad federativa presenta un nivel de endeudamiento elevado y 5 están en observación: Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo. Punto y contrapunto. Bueno, último tema de la noche y quisiera empezar contigo, Dolores. ¿Cómo ves esta oportunidad para que los estados y municipios puedan endeudarse? ¿Crees que es una medida necesaria ante la crisis por la COVID-19? Es una medida sumamente necesaria. Creo que, otra de las respuestas podría ser la recaudación. El problema es que los impuestos y los nuevos impuestos y las nuevas subidas de impuestos jamás son populares. Y bueno, ya tenemos el antecedente, por ejemplo, en Sonora, las protestas que desencadenó en el gobierno panista hace casi 6, 7 años atrás, cuando hubo una gran necesidad económica y se aumentaron los precios, por ejemplo, del reemplacamiento, etcétera. Aquí el problema va en partida doble. Por un lado, definitivamente los gobiernos se tienen que endeudar, sobre todo los municipios que están, y voy a usar esta palabra, tan desprotegidos, ¿no? Tan alejados a veces, municipios pequeños, municipios que no tienen esa disposición de recursos. Y desafortunadamente, en momentos de crisis hay que tomar todas las opciones y poner al centro de las políticas públicas y de las decisiones gubernamentales las necesidades básicas de la ciudadanía. Si nosotros salimos a la calle, podemos ver en cualquiera de los lugares donde vivimos, podemos ver el cierre evidente de negocios, sobre todo de pequeños negocios, de pymes, y por supuesto también los despidos que se dieron en mayo y abril, que definitivamente siguen afectando el flujo y la liquidez en la población de todo México. Creo que debemos de tratar de subsanarlo, desde los gobiernos, o los gobiernos deberán de tratar de subsanarlo de esta manera, adquiriendo deuda y, por supuesto, mejorando las capacidades de recaudación. Y también la Federación, a través de los diputados y de los senadores, deberán de buscar formas para ahora sí que bajar recursos. 2021 se perfila como un año crítico y esa crisis va a durar algunos años, quizá un par, en lo que nos levantamos de este bajón. Bien. Eder, ¿tú compartes la perspectiva de Dolores? Sí, a ver, yo creo que era muy importante que se le diera la libertad a los gobiernos estatales para renegociar el pago de las deudas, porque efectivamente hay una crisis económica global que aterriza en los estados y municipios de una forma muy concreta, que no hay liquidez. Entonces, qué bueno que se les están dando herramientas para estas renegociaciones. También me parece adecuado que el Fondo para Desastres se pueda utilizar también para casos como la pandemia. Ese candado, quitarlo también era importante. Donde me da mucho miedo es en el caso de abrir nuevas líneas de crédito, porque tiene que haber una observancia estricta. Este fin de semana hubo elecciones en Coahuila y en Hidalgo. Yo estuve en Hidalgo ayudando, haciendo observación electoral. No era mucho lo que podía hacer.
vimos cómo hubo una operación desde los gobiernos estatales. No fue el PRI el que ganó las elecciones, fueron los gobernadores los que hicieron una operación tremenda para aplastar a los contrincantes en donde tenían prioridades. En el caso de Coahuila, avasalló el gobernador a todos los otros aspirantes, y en el caso de Hidalgo hubo como mayor resistencia de parte de Morena y en algunos casos del PAN, pero ¿con qué recursos hacen esas operaciones? En un año que también es electoral, no olvidemos, el 2021 se renueva el Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, perdón. Entonces, en ese contexto hay que tener mucha vigilancia, y aunque se enoje la oposición, creo que el gobierno federal sí tiene que poner mucha vigilancia en evitar que otra vez vuelvan a suceder fraudes electorales, porque lo que lo que vimos este fin de semana es terrible, y se pueden utilizar estos nuevos préstamos, esta posibilidad de adquirir liquidez para seguir haciendo estas operaciones políticas, como en muchos otros casos ha sucedido cuando se trata de elecciones estatales. Entonces, está bien, pero se tiene que manejar con mucha transparencia. Hay gobiernos como el de Chihuahua que ya está súper endeudado con el pretexto de la pandemia y les está yendo muy mal con la contención pandémica. Entonces, sí tiene que haber una vigilancia muy estricta de cada centavo, que al final de cuentas lo termina pagando la población. Bien. Querida Lisa, ¿tú cómo ves esta medida? Se ha dicho que es una medida que va en contra o contraria a la estrategia del gobierno federal, que precisamente ha tratado de evitar el endeudamiento a toda costa para hacer frente a la crisis de COVID-19. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, nosotros en esta mesa hemos insistido mucho en que México es uno de los países que menos medidas contracíclicas tenía para enfrentar la pandemia, y una de esas medidas contracíclicas es que forzosamente los estados y la federación tenían que recurrir a más deuda con controles, con mecanismos de supervisión y reducción y rendición de cuentas, pero definitivamente para generar la liquidez que se necesitaba, por ejemplo, para solventar con 1.2% del PIB el ingreso básico universal o la renta básica universal, cosa que no sucedió. Entonces, en principio, yo creo que no es necesariamente una mala idea per se. Sin embargo, a mí me gustaría un poco contrapuntearla con otras de las cosas que, insisto, hemos estado viendo en el paquete económico de 2021, donde, por ejemplo, la Federación, en este contexto de pandemia, recorta en 108,000 millones de pesos las asignaciones que les hace a estados y municipios para el tema de gasto social e infraestructura, es decir, ya descontándole la inflación es 5.4% menos que el año anterior. Los convenios de descentralización llevan 23% menos de recursos, las participaciones federales y las aportaciones federales a estados y municipios bajan cada una 6.7%, el ramo 23 con una reducción de 41%, y lo que decía en el primer bloque, ¿no? Fortamun y Fortaseg vienen etiquetados en ceros, cuando pues precisamente también en tiempos de pandemia la seguridad es una prioridad. Estos datos son precisamente de unos de los centros de investigación pública que hacían análisis importantes, y yo creo que en beneficio para la población mexicana a partir de los fideicomisos, que es el CIDE, sede Aguascalientes. Entonces, bien por la medida, vamos a ver los mecanismos de rendición de cuentas, mal porque es una medida que pues pone todavía más peso en estados y municipios en un contexto en donde van a ver de por sí reducidas las participaciones de la federación, justamente porque la federación se niega a tomar medidas similares para el gobierno nacional que pudieran paliar la crisis en todos los rincones del país. Alfredo, finalmente, ¿tú cómo ves, cómo evalúas estos cambios en el financiamiento de los estados y municipios? ¿Qué implicaciones encuentras? Antes déjame desestancarme ya de lo que ha pasado, porque sí creo que queda absolutamente claro que si todas estas personas y estos fideicomisos que mencionó Eder, de Claudio X y de quién sabe cuántas más personas, efectivamente tienen razones por las cuales se les puede perseguir por corrupción, que se haga, que se les extinga, si es que esa es la solución. Nadie, quiero que quede muy claro, nadie de los colectivos, ni de las víctimas, ni de los científicos, ha dicho que no. Lo que se repudia es el hecho de que se haya medido parejo con la misma vara a todos. Ahora, yo creo que esta reforma, que también se aprueba este día, en esta noche, pues era más que necesaria. O sea, era un estorbo el hecho de que hubiera una situación legal que no permitiera a los estados redireccionar sus gastos para atender
las situaciones que han surgido con la pandemia. A mí se me hace, de hecho, una lógica hasta distinta a la del gobierno federal, que pues, era lo lógico. Estás en una pandemia, puedes poner en pausa algunas cosas para darle prioridad a estas. Ahí espero, no me queda claro todavía, no lo sé, que ahí también vayan medidas o que esté la flexibilidad para incluso incentivar al empleo y demás cosas que han sido definitivamente afectadas por la pandemia. Creo que cada que llega una alternancia en un gobierno, en los estados, pues empiezan a salir todos estos escándalos del terrible endeudamiento que dejan los antecesores. Yo recuerdo muy claro cuando Javier Corral llega a Chihuahua, a pesar del nivel de deuda que tenía Chihuahua, no tenían dinero para la gasolina de las patrullas, ¿no? Es el tamaño del desastre que solo se ve hasta que empiezan a ver estas alternancias entre unos y otros, que les explota el problema en la cara y nos da cuenta del mal manejo de las finanzas públicas de los estados. Ojalá esto termine siendo esta medida pudiera venir acompañada de un observatorio amplio, ciudadano, que la sociedad civil esté muy pendiente de cómo se van a hacer en los estados esta redistribución de discursos para evitarnos que con el pretexto de la pandemia se puedan empezar a privilegiar intereses de grupos o de empresarios o qué sé yo, que puedan estar instalados en los estados. Bueno, Eder, ¿habías levantado la mano? Nada más decir que... Lisa también ahorita. Nada más insistir en el asunto de que efectivamente se tiene que cuidar mucho este recurso. Ya se anunció de parte del gobierno federal una serie de proyectos de inversión junto con el empresariado para reactivar la economía, y ahí tiene que jugar un papel muy importante los gobiernos estatales y municipales, y para esto tiene que servir este retiro de candados que acaba de suceder en la Cámara Federal. Finalmente, Lisa. Rapidísimo, nada más decir que me pareció curiosísimo encontrar que la única oposición, digamos, como esta medida vino del Partido del Trabajo por dos motivos fundamentales. Una, alegaban que en realidad estaban aplicando una medida unificadora para todos los congresos locales y para todos los estados, violando justamente la soberanía legislativa de los estados. No lo sé, lo pongo sobre la mesa. Y la segunda tenía que ver con sembraba una duda razonable sobre si en realidad este mecanismo serviría para hacer transacciones sobre la base de las asignaciones directas y saltarse así también las licitaciones, algo que por experiencia nos dice pues también se ha prestado a la corrupción. Ojalá que no sea así en ninguno de los dos casos. Simplemente me saltó como dato curioso que pareció que todo el mundo estaba muy en la línea y la única voz disidente ahí terminó siendo el PT. Bueno, pues vamos a ver cómo se da la discusión también en la Cámara Alta, en el Senado. Por lo pronto vamos a un corte y para regresar a despedirnos con la paparrucha de la noche.